Económicamente, la ciudad de Cartagena y su comarca suponen un tanto por ciento muy elevado de la riqueza de nuestra región. Para velar por sus intereses nació la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, la COEC. Al frente de esta tarea está nuestro invitado de hoy, Pedro Pablo Hernández, economista cartagenero, cuyo currículum al frente de diversas empresas y organizaciones de la zona nos deja claro por qué está al frente de esta organización. 3 caminos. 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al trivium. Cartagena es el polo económico de la región de Murcia, por eso sus empresarios tienen mucho que decir en esta etapa de grandes retos y no pocas dificultades. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero antes déjenme que les mando un saludo a nuestra directora, que se encuentra malita, y a las personas que me acompañan esta noche en la mesa. Ángela Moreno, buenas noches. Y Tania Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y como les decía, vamos a tratar del desarrollo económico de Cartagena con quien la conoce muy bien, y tenemos con nosotros esta noche al presidente de la patronal cartagenera, Pedro Pablo Hernández. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Y bueno, tenemos en la mesa, lo comentábamos un poco antes de empezar, un montón de temas: infraestructuras, la crisis del Mar Menor, empleo en la comarca de Cartagena. Si le parece, o si os parece, chicas, empezamos por infraestructuras, que lo tenemos así como muy reciente, ¿no?, los periodistas. Vamos a empezar por ese tema que además afecta a las 2 ciudades más importantes que tenemos en la región de Murcia en cuanto a número de habitantes, que es Murcia y Cartagena. Yo le hablo, Pedro Pablo, le estoy hablando del AVE. A principios de mes de febrero, recibieron ustedes en Cartagena la visita del ministro de Fomento, de Íñigo de la Serna, que imagino que la acogieron con ganas, ¿no?, porque hay muchos temas encima de la mesa que son importantes. Hizo un anuncio el ministro, y es que se retrasa la llegada del AVE a Cartagena por este bypass, por las obras de la adecuación de la línea férrea. Se retrasan un año. ¿Cómo se han tomado ustedes esta noticia? Bueno, pues este tema del AVE la verdad es que nos tiene ya un poco preocupados, porque ya son muchos años de anuncios. Yo llevo la presidencia de la Confederación desde el año 2011. Y en ese tiempo se ha avanzado en hechos concretos, se ha avanzado poco. Se hizo el estudio informativo, se metió y siguió la tramitación en el Ministerio de Medio Ambiente, y esa tramitación ha durado cerca de 6 años, porque salió antes del verano del año pasado. Y fuera parte de eso y de la licitación del bypass de Beniel, otros hechos no se han producido. El anuncio de Íñigo de la Serna, que nos viene a decir que se está trabajando en los proyectos y que necesitan un tiempo para su redacción y que eso va a llevar todo el año 2018, vuelve a ser otro anuncio en el que se nos pide confianza y fe en que todo llega y que llegará. Pero claro, llega un momento que de la fe no se tienen infraestructuras, se necesitan hechos concretos, etcétera. Y nosotros, desde luego, lo que estamos esperando es que se produzcan esos hechos. Estamos ya un poco con cierto hartazgo de que solo sean anuncios. Es verdad, y lo hemos dicho, que este equipo del Ministerio y este ministro, por los compromisos que ha ido adquiriendo y cumpliendo, pues nos da una mayor tranquilidad que otros anuncios que se han ido produciendo, pero desde luego estamos preocupados por la llegada del AVE a Cartagena. Ahora resulta que se iba a convocar el Consejo de Administración de la Sociedad de Cartagena Alta Velocidad en abril, y ahora ya lo hemos trasladado otra vez a verano. Y es que estamos siempre asistiendo a balonazos hacia adelante y hechos no tenemos concretamente. Y en la visita, la reunión que tuvimos con el ministro, que se produce en Cartagena y que nosotros llevábamos ya un tiempo, varios meses, pidiéndole una reunión para hablar de todo esto, se nos pidió esa confianza,
ese margen pues se lo vamos a dar al ministro, pero de luego necesitamos, y así se lo hicimos llegar, que necesitamos hechos y concreciones en plazos, etcétera. Él se comprometió que en unos meses nos daría esa concreción de plazos, y con esa concreción de plazos pues trabajaremos en el cumplimiento o no por parte del Ministerio. Y ya no solo que no tengan fecha para esa llegada o que continuamente se esté retrasando, sino que también les preocupan las condiciones en las que va a llegar ese tren de alta velocidad en un principio, que por lo visto no va a ser tan rápido como se pretende, ¿no?, de un tren de este tipo. Sí, efectivamente, el AVE a Cartagena pues tiene un trazado, tiene la decisión que se toma de instalar el tercer hilo en el trazado actual. Bueno, pues eso va a limitar la velocidad. Para nosotros eso, hoy por hoy, en la situación que estamos, es un mal menor. Es un mal menor. Bueno, ya iremos viendo cómo se resuelve eso. Para nosotros el coste de oportunidad de no estar conectados actualmente pues es un coste muy alto, y esa otra cuestión pues es salvable siempre y cuando estemos conectados. Lo que no puede ser es no tener nada y seguir así. Cierto es que todo apunta a que eso será cierto. Lo que necesitamos es que realmente aquellas cuestiones, como decía antes, que nos den confianza en que va a ser cierto. Es decir, el AVE, cuando yo decía antes, yo llevo presidente desde el 2011, pues bueno, cuando en el 2011 las reivindicaciones eran otras. Ahora, antes estábamos pensando y reivindicando cómo lo traíamos de Madrid a Cartagena o a la región de Murcia. Ahora estamos reivindicando cómo lo traemos de Murcia a Cartagena. Es decir, la situación ha cambiado y eso nos da ciertos visos de que va a ser una realidad, pero desde luego necesitamos concreción. Solo con anuncios no podemos tener infraestructura. Ustedes participan de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, ¿no? También. No, son las administraciones las que están ahí, las 3 administraciones que intervienen en el proyecto. Ajá. Me imagino de todas maneras estarán vigilantes de cada paso que se dé en este proyecto. Recuerdo también unas declaraciones de la Cámara de Comercio de Cartagena diciendo a ver si va a llegar el tren de la Bruja o que va a llegar a Cartagena, ¿no? Así es. Y otras de las, el corredor mediterráneo también es otra de esas infraestructuras que necesitamos conectar, el puerto de Cartagena con el ferrocarril. ¿Qué supondría para la ciudad y cómo va eso también? Bueno, pues eso va un poco también al pairo de lo que es el AVE, porque se decidió que fuese la misma infraestructura. Nosotros lo que estamos pidiendo en cuanto al corredor mediterráneo es primero que Cartagena esté conectada. Eso yo creo que ya los hablamos hace tiempo, ya tanto en el Ministerio, en Bruselas, en todos los lobbies ya se da por hecho que Cartagena está conectada. Además eso es fundamental, porque si no se podría llamar corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo tiene sentido porque une los puertos del Mediterráneo hacia el norte de Europa. Eso ya está salvado. Se decidió por costes económicos por parte del Ministerio que se iba a utilizar el tercer hilo, instalar el tercer hilo en el trazado actual para que eso se produjera con cierta celeridad. Ya se han incumplido todos los plazos que se nos dio en su día, y va al hilo del AVE, es decir, la instalación del corredor mediterráneo aquí va al hilo del AVE. ¿Qué estamos demandando? Pues que ya se esté planteando desde que vayan a instalar el tercer hilo, que en los estudios y en los proyectos ya se contemple la doble plataforma. Eso es fundamental porque si no podemos tener cuellos de botella y saturación en breve espacio de tiempo. Y lo que estamos pidiendo es que haya doble plataforma para que eso se salve y las mercancías vayan y pasajeros, ¿no? Eso para nosotros hoy por hoy es crucial, pero es más crucial, y vuelvo al razonamiento de antes, que tenemos que estar conectados. Eso va a suponer para la economía de la región y de Cartagena, de la comarca de Cartagena, pues, un impacto importantísimo. Que exista el corredor mediterráneo, que podamos poner en un tiempo muy razonable y a unos costes muy razonables nuestros productos en el norte de Europa, además con una gestión medioambiental todavía mucho más eficiente, etcétera, pues va a suponer
para la comarca de Cartagena, y no solo la comarca, sino toda la región, un hito muy importante. Si a eso le unimos también el futuro puerto del Gorguel, donde las mercancías se multiplican y la entrada y salida por el puerto de mercancías se multiplican exponencialmente, pues empieza todo a tener sentido y vamos cuadrando el círculo, ¿no? También la zona de actividades logísticas, entonces ya es la guinda de todo ello. Porque todas estas infraestructuras tienen sentido unas con otras, es decir, si no tenemos una zona de actividades logísticas, pero si tenemos el corredor mediterráneo, estamos a mitad de camino. Si tenemos puerto pero no tenemos corredor, pues realmente no hemos hecho la ecuación bien. Al final es un todo. Esto ya se lo hicimos, se lo trasladamos en época de Ana Pastor, ministra de Fomento en aquel entonces, de que había que apostar por todo, y el Ministerio es consciente y así nos lo traslada. Ahora hay que ver si todo se materializa y va siendo una realidad. Ha nombrado usted dos proyectos que son importantísimos para el presente y el futuro de Cartagena, pero hay uno de ellos, que es la ZAL, la zona de actividades logísticas, que lo llevan pidiendo y reivindicando años, no solo el sector económico empresarial, sino también el sector político. ¿Qué supondría esto para Cartagena? Bueno, yo creo que esta es otra infraestructura que sobrepasan generaciones, porque es verdad que yo cuando llegué a la Confederación estuve hojeando hemeroteca y llevamos muchos años reivindicando todas estas infraestructuras. La ZAL es una de ellas. De hecho, la ZAL ya se contemplaba hace muchos años en los estudios de la Comunidad Autónoma, del propio Ministerio, y la zona de actividades logísticas lo que permite es organizar un poco todas las necesidades logísticas de la actividad portuaria, de las empresas que hay industriales y agroalimentarias alrededor de la comarca, y que no ha ido acompasado la actividad económica y el crecimiento económico durante todos estos años con esas infraestructuras que posibilitan el crecimiento. Se llaman infraestructuras por algo, es decir, están por debajo, está por debajo de la estructura económica. Entonces, si no tenemos esa infraestructura que da soporte al tejido empresarial, o eso no está totalmente afinado ni en todo su potencial, claro, lo que hay arriba, que es el tejido empresarial, no puede desarrollar todas sus potencialidades. Con lo cual, al final, los esfuerzos que se hacen desde la Administración y los esfuerzos que se hacen desde el sector empresarial no pueden ser, no les podemos sacar toda la rentabilidad si no disponemos de estas infraestructuras. La ZAL, desde luego, yo creo que va a ser un hito muy importante. Además, hay una necesidad imperiosa. El depósito franco ya se ha quedado pequeño, se está demandando ya muchos años en la ciudad del transporte. Ahí hay un compromiso del Gobierno regional de que eso se va a poner en marcha a lo largo de este año 2018. Es verdad que se han dado los pasos para ello y se terminó el estudio de viabilidad que dijo lo que ya todos sabíamos, que la ZAL es viable, ya sería viable con la actividad económica de hoy y mucho más con el puerto del Gorguel. Y también se ha empezado a negociar con SEPES cuál sería su disposición, incluso hasta se está hablando ya de precio del metro cuadrado. Bueno, pues falta culminar con esos acuerdos y ya comprometer entre el empresariado, que ya ha mostrado su interés por participar en la zona de actividades logísticas. ¿Cuántas empresas más o menos, Pedro Pablo? Bueno, en el primer avance que desde Cámara de Comercio y Confederación hicimos un llamamiento a las empresas, también contando con la indeterminación del proyecto, que es decir, que está tan indefinido, bueno, en aquel momento estaba todavía menos definido, bueno, pues se le pidió a las empresas qué interés podrían tener en esto. Salieron en una primera tanda cerca de 130 empresas. Ahora lo que hay que ver es, con esas condiciones ya, con un precio cierto, con algo con algo más concreto sobre la mesa, pues que esas empresas digan, bueno, yo estaría dispuesto a invertir tanto o yo necesito esto. Pero para y que concretar. Nos entiendan, esta zona sería en el polígono de los Camachos, ¿no? Es la zona donde está previsto, un lugar donde agrupar, no sé, concrétenos un poquito para que nos entiendan exactamente en qué va a consistir. Lo que se trata es una zona donde se aglutina dentro del polígono Camachos. Hay que entender que es un sitio privilegiado, puesto que ya es un suelo industrial, es urbano, es decir, que está simplemente para entrar,
y empezar, como aquel que dice, al día siguiente. Está bien comunicado, tiene el puerto cerca, tiene las autovías cerca, el tren es muy factible acercarlo para que pase a un coste bastante asumible, y también tendrá el aeropuerto cerca. Es un nodo logístico, y además un nodo logístico pegado al puerto de Cartagena, pues de primer orden, y lo que hace eso es bueno, pues dar todos los servicios logísticos de una manera agrupada para que las empresas puedan resolver de una manera más eficiente y más productiva todas sus cuestiones logísticas. La logística hoy por hoy es uno de los grandes caballos de batalla, donde está la diferencia entre ser competitivo o no. Bajar esos costes de logística porque tengas una infraestructura que te permite poder hacerlo de una manera mucho más eficiente, porque puedas subir tus mercancías al tren de una manera más eficiente, sin menos transportes. Imaginar que ahora la actividad económica está repartida por toda la comarca, por toda la región. Sería aglutinar para tener los servicios todos mucho más... facilitarlo todo, ¿no? En Exactamente. cualquier caso. Y poder agrupar mercancía. A priori no parece muy difícil de eso. Yo no sé por qué llevo tantos años y está el suelo, pues hay algo que debe taparse. Acabas de dar con la clave. Nosotros pensamos que no es simplemente con la voluntad, y además porque el terreno, los camachos están ahí, ya, y el terreno está disponible, además es de un único propietario, hay que ponerse de acuerdo con él y tirar para adelante. Es así. ¿Por qué no está hecha ya? Pero escuchándole, tanto la ZAL, el AVE, el puerto, parece que cuesta un poquito arrancar, ¿no? Son todo proyectos que llevan décadas acaparando titulares, pero no terminan de materializarse. ¿No se sienten un poquito descuidados por parte de la administración? Pues un poquito bastante, porque es así. Es decir, van pasando los años. Son el 25% de la actividad económica de la región. Sí, efectivamente. De actividad económica, según lo que midamos, de actividad industrial somos el 25%, de actividad turística somos casi el 70%. Es decir, al final los datos están ahí. El polo económico que supone la comarca de Cartagena, yo creo que eso es evidente y una realidad. Y no entendemos por qué ha costado y cuesta tanto toda esta infraestructura. Yo cuando empecé de presidente pensaba que las cosas iban a ir, bueno, algo se podrá inaugurar, pero al final uno pasa este tiempo. Yo cada vez que tengo que hacer los discursos de la Asamblea General nuestra, pues ya hay un momento que cae uno un poco en el hastío, ¿no? En el hastío, porque los temas siguen siendo los mismos. Y dices, bueno, ¿y cómo? Como estar en bucle, ¿no? Que no llegan, son proyectos, pero no llegan. Y algo que se consigue con todos estos proyectos es la generación de empleo, que es algo muy importante, claro, para la comarca de Cartagena. En este momento se está creando un plan estratégico para crear empleo, ¿no? Para favorecer el acceso al empleo de los cartageneros. ¿Ustedes desde la patronal participan en este plan? Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, participamos en la mesa de empleo que creó la alcaldesa. La puso en marcha, todavía no siendo alcaldesa, pero sí que era un interés de ella que nos sentáramos los agentes sociales a hablar sobre qué había que hacer por el empleo. Es verdad que de un ayuntamiento las competencias que se tienen en materia de empleo son muy limitadas, pero sí en la concreción de lo que es el tejido económico y hacia dónde tiene que ir la ciudad se puede decir mucho. No solo estamos participando, sino que uno de los documentos que se está utilizando en la mesa por el empleo es el documento que nace de la propia Confederación, elaborado por la UPCT, sobre los distintos sectores económicos de la comarca, y ese documento es el que está sirviendo como eje central para ver qué se hace. Hemos mantenido ahora una última reunión donde desde el Ayuntamiento se ha trabajado con los distintos agentes sociales para seguir avanzando en qué cuestiones son las que se pueden poner en marcha, y estamos a mitad de camino. Ahora se nos ha pedido una mayor información. Bueno, yo creo que para la próxima, entre una o dos reuniones más que podamos tener, se pueda tener un documento de trabajo donde abordar pues ciertos temas y donde hay que poner el foco, donde hay que incidir en cuestiones de crecimiento económico, que es lo que finalmente, efectivamente, se traslada en mayor empleo. Todo esto que hemos estado hablando se traduce en eso, y ahí en materia de empleo estamos
en los datos interanuales le vamos ganando la partida, pero hay una gran preocupación por nuestra parte porque vamos a un ritmo muy lento. El crecimiento económico no va acompasado con la creación de empleo, luego vamos teniendo altibajos en función de los meses por la estacionalidad, donde hay pasos atrás. Cierto es que en el interanual sí que vamos avanzando y estamos en el camino, pero tenemos que ver la manera de ir más rápido. El sector, imagino que más genera empleo es el turístico, en este caso en Cartagena. Sí, Cartagena tiene una variedad de sectores productivos muy interesante porque se tocan todos los palos en la comarca de Cartagena. Hay un sector agrícola muy importante, el campo de Cartagena es muy importante. El sector industrial es uno de los polos industriales de una manera evidente. Y el sector servicios, y principalmente el sector turismo, es el que más empleo genera, sin duda alguna. Bueno, son sectores que funcionan de manera distinta. El sector agroalimentario también tiene su estacionalidad, es más estable el sector industrial, pero también es en el donde hay menor número de personas porque la industria funciona de otra manera. Y ahora nosotros creemos que hay que poner el foco en dos cuestiones. Una es en el turismo, hay que todavía consolidar el sector empresarial dedicado al turismo, porque hay todavía márgenes de crecimiento importantes. Ha subido mucho los cruceros, por ejemplo, durante este año. Los cruceros, hay previsión de que sigan ese ritmo. Hay el cultural, el sol y playa, que ha sido siempre el motor del sector turístico, sigue manteniendo su liderazgo. El cultural, el de congresos, también el de estudios, el de que viene gente a estudiar o viene el idioma, sí, etcétera. Entonces eso hay que seguir consolidando y hay que hacer una industria turística alrededor de todo eso. Y luego también tenemos que poner el foco en la industria. La industria genera un empleo más estable, de mayor valor añadido y que genera otros empleos indirectos también en una proporción mayor que el resto de sectores, con lo cual también hay que poner el foco en eso que se ha dado a llamar la industria 4.0 para seguir avanzando y que el tejido empresarial, a raíz de y tomando como locomotoras las grandes industrias que hay instaladas allí, como es Repsol, Ilbok, Sabic, Navantia, todo esto, pues podamos tener un tejido empresarial que no solo sirva a estas compañías aquí en Cartagena, sino que incluso salga al resto de España a vender sus servicios, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del sector del turismo, la que sí parece estar desbloqueada es la situación del aeropuerto. Es así, lo vamos a inaugurar, ¿no? Sí. Bueno, gracias a que ahí se producen este tipo de cosas, uno no pierde la fe, ¿no? Pues, y eso pues mantiene la llama viva. Efectivamente se firmó el contrato y eso parece ya una realidad y bueno, y esperemos ver ya los vuelos pronto. Se nos dice que para finales o primeros del año que viene ya empezaremos a ver los vuelos. Eso es una gran noticia. Y eso junto a la llegada del AVE a Murcia, que yo creo que es una cuestión también evidente, puesto que está prácticamente a la entrada ya, virtualmente ha llegado ya. Pues bueno, pues yo creo que el 2018 terminará siendo un año importante en cuanto a infraestructura se refiere. ¿Y la terminal de mercancías en el aeropuerto, cree que la veremos o se quedará en el aire? Yo creo que es necesaria y creo que hay que trabajar y seguir hablando de ella y presionar para que eso se produzca. Hay productos que, por el valor añadido que suponen y por el precio que soportan, pueden admitir los costes del transporte aéreo y hay que utilizarlos. Aquí tenemos producto fresco que vía avión puede llegar a sitios muy lejanos en perfecto estado, con lo cual eso yo creo que tenemos que utilizarlo. ¿Ustedes han hablado con el Gobierno sobre este tema? Sí, efectivamente, desde CROEN se ha hablado con el Gobierno regional de que esto tiene que ser una realidad. Es necesario que hay interés por parte de... Hay total interés, precisamente por lo que estaba comentando. Nosotros tenemos una agricultura y un sector
pesquero, el tema de los atunes, etcétera, que soporta unos costes de distribución a través del avión perfectamente. Bueno, habla usted del sector ahora del mar, nos vamos al mar. Estamos ya, digamos, en una época que comienza dentro de muy poco la campaña turística, sobre todo para Semana Santa, que llega el buen tiempo en la región de Murcia y hay mucho turismo en el Mar Menor, o así venía siendo en los últimos años. Es cierto que estas 2 últimas temporadas han flojeado por la situación del Mar Menor. Hay mucha preocupación en todos los sectores que están afectados por la situación de la Laguna Salada. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues efectivamente hay mucha preocupación. Vamos a ver esta temporada cómo viene. Se está trabajando por parte del Gobierno regional en hacer ciertas cosas. El comité científico ha dado sus recomendaciones y poco a poco pues, se van haciendo pues, las cosas de una manera más eficiente en cuanto a ecología se refiere. Yo creo que hay una cuestión que ya es muy extendida y que ya nadie cuestiona, que el propio sector empresarial, del sector que sea, está más que concienciado con la sostenibilidad del Mar Menor y además todos han expresado que quieren que esto se resuelva y que todo lo que tenga que hacer y aportar para que eso se produzca se va a hacer, porque además hay sectores que es su modus vivendi, es decir, que el Mar Menor esté bien, depende su actividad. Con lo cual eso yo creo que ya esa fase ya la hemos pasado. Ahora lo que tiene que acompasarse eso es que en los sectores económicos se trabaje de una manera más ecoeficiente y que se pueda compatibilizar, que ¿no? se puede, sí, efectivamente, que se pueda compatibilizar esa actividad económica con la sostenibilidad del Mar Menor y luego que los esfuerzos de la Administración se vayan materializando. Es decir, para que eso se produzca y que los sectores empresariales puedan trabajar así, se necesitan las infraestructuras que lo hagan posible. Es decir, hay conexiones que no están hechas, de residuos que tenían que haber ido hacia depuradoras o hacia emisarios que no están culminadas. Hay vertidos urbanos que por sobrecapacidad terminan en la laguna. Es decir, hay cosas que tienen que resolverse y que creemos que esas soluciones deberían de ir mucho más rápido de lo que están yendo. Pero yo creo que está todo el mundo comprometido. Falta canalizar una mayor rapidez en las soluciones y con el tiempo. Esto, lamentablemente, no es una cuestión que se pueda resolver de un año para otro. Y esperemos que, en cuanto a con el esfuerzo de todos, ¿qué previsiones tiene la climatología, es que es una, está todo exactamente cómo va a reaccionar. Exactamente, es un ecosistema, por lo que nos dicen los científicos, que está cogido ahora mismo de una manera muy con pinzas y que cualquier puede ir muy bien o puede ir esta temporada a complicarse. Pues bueno, el año pasado tuvimos hasta mitad de temporada, el Mar Menor estuvo muy bien y a 1 de agosto se torció y volvimos a vivir una situación no tan gravosa como el año anterior, pero muy complicada. Ahora parece que los datos son buenos, la transparencia es buena, pero bueno, los meses de invierno, por el frío y por la situación, pues parece que siempre es así. Vamos a ver qué pasa. Pero no podemos estar viviendo siempre en esa incertidumbre de que si el tiempo es bueno o que si no llueve, o que, es decir, aquí hay que resolverlo y es compromiso de todos y hay que hacerlo. ¿Qué le han pedido ustedes a la Administración en este sentido? Porque la gestión política es importante también en esta crisis. Hemos pedido medidas, ¿no? Es decir, que se pongan en marcha medidas. Hemos tenido mucho tiempo para el estudio y para el análisis y se ha gastado mucho tiempo y recursos en eso, pero bueno, hay que tomar medidas y hay que resolver. Es decir, hay cosas que quizá a lo mejor habría que buscar dentro del derecho administrativo
la manera de poder agilizar los temas. Si a esto hay que declararlo una zona de emergencia para que las cosas, la tramitación, claro, que la tramitación vaya más rápida, pues que se haga, y cuestiones como las que hemos nombrado en ciertas infraestructuras que no están canalizadas, pues que se canalicen y que empecemos a resolver los problemas que ya están identificados, y sobre ese esfuerzo y que todo el mundo trabaje de una manera más eficiente, pues realmente empecemos a conseguir datos y la solución que dependa de nosotros, no de que si el clima es de una manera o es de otra. Los agricultores se han visto de lleno afectados en esta situación. Imagino que habrán hablado con ustedes y le habrán transmitido pues su preocupación. Sí, hay dos sectores fundamentalmente perjudicados. El primero es el agroalimentario, porque ha recaído sobre ellos gran parte de la culpa, y lo que hay que hacer con el sector agrícola es ayudarle a resolver el problema y a dar ese giro hacia la situación que se tenga que producir a partir de ahora, en cuanto a modos de producir, a modos de cultivar, etcétera, pero hay que ayudarlo. Es decir, un sector que no tiene agua, que además se le pone en la situación que se le ha puesto y se le limitan las cosas ahora para poder trabajar, pues yo creo que lo que hay que hacer es tomarse las cosas con una mayor tranquilidad, consensuar con el propio sector qué se puede hacer, qué no, para conseguir el mismo objetivo, porque para llegar al mismo sitio siempre hay varios caminos, y ahí hay que escoger el que menos daño haga a un sector tan importante como es el de la agricultura. Eso creemos que es fundamental. Eso no se está haciendo en nuestra opinión. Hay que contar más con el sector agrícola porque, lo he dicho antes, están altamente concienciados de que eso hay que hacerlo así. Lo que no puedes hacer es limitar a uno o el no dejarle ejercer su actividad, porque de eso dependen muchos empleos y muchas familias. Sí, y ellos mismos han denunciado muchas veces, incluso en esta mesa aquí en Trivium, que se sienten criminalizados por parte de la Administración y de la sociedad, que se ha puesto el ojo encima de ellos, el dedo, y se les está culpando de todos los problemas del Mar Menor, cuando ellos aseguran que no están así. Al final, el Mar Menor pues, ha tenido, a lo largo de estos años, pues, incidencia de muchas cosas. Al sector, ahora se le ha puesto San Benito al sector agrícola, y eso pues yo creo que hay que enmarcarlo de otra manera, y facilitar que el sector pueda desarrollar su actividad. Nosotros en la Confederación hemos traído experiencias de otros sitios, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia y algún otro más, donde bueno, pues, con problemas unos similares, otros menos similares pero parecidos, bueno, pues al final se ha conseguido desarrollar una actividad con unos niveles de sostenibilidad altos, y ahí están los resultados. Yo creo que, por eso decía antes, que para llegar al mismo sitio hay distintos caminos. Yo creo que por la vía de la prohibición y de no consensuar, creo que no es el mejor camino, y yo creo que lo que hay que es que sentarse con el sector, ver dónde se quiere llegar y ver qué opciones se tienen para no dañar tanto a la agricultura. Si le parece, dejamos la cuestión del Mar Menor. Hay muchas cosas que han cambiado en Cartagena. De hecho, ha cambiado incluso el gobierno, ¿no? La administración local. ¿Qué le parece o qué relación tienen con el nuevo ayuntamiento, con Ana Belén Tastejón, su alcaldesa? Bueno, pues con la alcaldesa de Cartagena tenemos una muy buena relación. Desde el primer momento que toma posesión la alcaldesa, se puso a disposición de los problemas del empresariado, cuestión que nosotros agradecíamos mucho, y además no solo quedó en palabras, sino que se ha ido trabajando en ese sentido. Hemos tenido muchas reuniones, la alcaldesa ha venido a muchas de nuestras comisiones de trabajo, de nuestras asambleas, es decir, ha estado preocupada de nuestros temas. Y sin ir más lejos, la semana pasada pues acudía ahí a la Confederación, a la asamblea de los empresarios del polígono Camachos, porque tienen ciertos problemas, y vino a la asamblea
de ellos a decirles que se hacía cargo de los temas que estaban reivindicando y que iba a trabajar sobre ellos. Esa actitud, desde luego, desde el empresariado nosotros la valoramos muy positivamente, porque es la manera de cómo nosotros entendemos que ha de ser la relación entre la administración y la patronal. Es decir, nosotros tenemos una serie de problemas, de reivindicaciones, de exigencias que tenemos que trasladar a la administración, que hay temas que se tienen que resolver y que son de interés común, y nosotros desde la colaboración, siempre una colaboración exigente, porque es nuestra manera nuestra manera de ser, pues tenemos que trabajar con la administración. Y cuando encuentras enfrente pues unas personas como las que ahora gobiernan, que eso lo entienden así, y que en el ciclo anterior, que hay talante y ganas de resolver, oye, cuando se puede, y cuando no se puede, pues se dice, y se dice el porqué, y buscamos otras opciones, pues desde luego eso es lo que nosotros como patronal entendemos que es la colaboración empresario-administración. Desde hace unas semanas Ana Belén Castejón gobierna en minoría. ¿Cómo cree usted que va a ser esta etapa que queda pues hasta las próximas elecciones? Bueno, pues es una situación yo creo que muy complicada, porque requiere del consenso para todo, requiere del diálogo, de hacerse entender y de también entender otras maneras de pensar para poder recoger esas inquietudes y hacer posible que los acuerdos se hagan realidad, y eso pues requiere un gran esfuerzo y un gran talante, y es una situación complicada que hace que las cosas no vayan al ritmo que todo el mundo desea. Los empresarios hemos estado reivindicando la cierta parálisis que se ha vivido en el ayuntamiento para tomar decisiones y para sacar temas. Durante los 2 primeros años, imagino. Durante estos 2 primeros años ha habido demasiada tensión, entendemos, y ha paralizado ciertas cosas. Ahora la situación pues sigue manteniéndose en la necesidad de un diálogo entre todos, y esperemos que los políticos que nos gobiernan estén a la altura y el talante sea ese, y se puedan hacer posibles las cosas por el beneficio de la ciudad. Es fundamental. Hay todavía normativas que están en el aire en el Ayuntamiento de Cartagena, como son los presupuestos, el PGU. Hace poco a ustedes les reunieron para explicarles cuáles van a ser, ¿no? Este plan de normas transitorias, ¿no? Un poco, sí. ¿A qué se pueden acoger? Bueno, sí, quedamos satisfechos. Aquí hay una cuestión crucial para Cartagena, que es el Plan General de Ordenación Urbana, que por una sentencia queda anulado, y mantenemos ya 2 años largos de una situación jurídicamente complicada, donde ciertos proyectos incluso se quedan en terreno de nadie, porque se inician con una normativa, se terminan cuando esa normativa ya no es vigente, con perjuicios económicos para empresarios, para ciudadanos. Es decir, estamos en una situación muy complicada el que el Plan General de Ordenación Urbana se hubiese derogado o anulado. Una de las vías que se planteó con la Administración, tanto con Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento, era la elaboración de unas normas transitorias que permitieran, en este impasse de tiempo entre que se elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que permitiera dar solución a todas estas cuestiones que se han quedado en entredicho y que además limitan el que inversiones se vayan a producir en Cartagena, ampliaciones de negocio, actividad económica en general. Que hay empresas esperando, ¿no? Claro, saber para tener licencia para construir. El Valle de Escombreras se queda en una situación de mucha incertidumbre. En la propia ciudad, proyectos que estaban iniciados, incluso algunos terminados, que no puede tener la licencia final porque la legislación, es decir, cómo se hace la construcción y cómo ahora la normativa se le pide, pues no se cumple. Bueno, pues esas normas transitorias tenían que resolver todas estas cuestiones. Estamos satisfechos porque se recogen gran parte, la mayoría de problemas o de problemáticas que teníamos identificadas. Se le ha dado un empujón muy fuerte en los últimos meses a estas normas transitorias. Ya se publicaban el viernes en el boletín de la región de Murcia,
y ahora pues bueno, queda la última tramitación que se tiene que producir en el seno de la comunidad autónoma, a la que le hemos pedido también mucha agilidad, y con esas normas transitorias de momento pues ya tenemos un marco jurídico más estable para que el empresario, el inversor, el emprendedor pues sepa que lo que va a hacer tiene cierta seguridad. Y en paralelo hemos también exigido que se trabaje en la elaboración del nuevo plan general, porque esto se llaman normas transitorias por eso, porque son transitorias. Estamos transitando hacia un nuevo plan, pero eso se tiene que hacer de una manera evidente con el trabajo que nos consta que se ha iniciado, pero que tenemos que exigir que vaya con cierta celeridad. Una ciudad como Cartagena no se puede permitir una situación como esta. Igual que los presupuestos también, imagino, estarán viendo, aunque les afecte de otra manera, pero bueno, sí una ciudad sin presupuestos. La ciudad necesita unos presupuestos. Las noticias que tenemos es que ya de manera inminente se van a proponer unos presupuestos por parte del Gobierno. Vamos a ver eso, qué grado de consenso tiene entre el resto de grupos políticos, y nuestro deseo es que todos sean conscientes de que esto no puede ser una guerra política, sino que hay que ponerse mirando desde la posición del ciudadano, de que una ciudad como esta necesita mirar hacia adelante y no mirarse el ombligo. Así que veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué grado de consenso hay, y nuestro interés y nuestro trabajo será en que se lleguen a consensos. Y se cierra esta etapa, ¿no? Un poco kafkiana, 2 años sin PGO, es un poco como sí, surrealista, ¿no? Sí, porque bueno, Cartagena pues cuando ya costó tener un plan general de ordenación urbana actual a la situación de la ciudad. Se aprobó en el 2012 y claro, este varapalo pues ha dejado descolocado a muchos. Y no es una situación para nada deseable. Necesitamos una norma actual que esté acorde con los tiempos que corren y siempre mirando hacia el futuro de una ciudad tan importante. La construcción también es muy importante, sobre todo hablando de este plan general. Y hemos visto en prensa hace poco que se publicó un proyecto que se prevé que se realice en La Manga del Mar Menor. Sin embargo, desde la formación Cartagena Sí se puede, que como sabemos es la marca de Podemos, están pidiendo una moratoria para que no se construya en esta zona, relacionado con lo que hablábamos antes, para salvar el Mar Menor. ¿Ustedes qué opinan de la construcción en La Manga del Mar Menor? Bueno, en este proyecto concreto yo creo que se están mezclando churras con merinas, porque ese es un proyecto que está totalmente aprobado, que está en suelo urbanizable, que esto de la afección al Mar Menor está más que salvado y más que mirado, y que además la empresa promotora ha hecho concesiones que no tenía por qué haber hecho, y lo ha hecho entendiendo ese compromiso de desarrollar las cosas con sostenibilidad. Se ha retranqueado muchísimo más de lo que debía. Ha cumplido con toda la normativa y además, digo, como decía, pues tiene todas las licencias, estaba en suelo urbano, etcétera. Es decir, yo creo que esto es una cosa y la moratoria del Mar Menor es otra. Yo creo que, sí, se han mezclado dos temas, que se están mezclando de una manera interesada, sin tener por qué. Es decir, esto del Mar Menor y la situación del Mar Menor no quiere decir que no se pueda hacer absolutamente nada. Tenemos que ser conscientes e inteligentes para poder seguir disfrutando, avanzando, ¿no? Desarrollando. Exactamente, disfrutando y desarrollando un Mar Menor al entorno, con el entorno que es y con la actividad económica que se pueda desarrollar en torno a ello, y eso no quiere decir que se vaya a ver perjudicado. Yo creo que ahí se están mezclando las cosas, y cuando se arroje y alguien se pare realmente a ver el expediente y lo que supone y lo que se ha hecho y las licencias y las aprobaciones que tiene, yo creo que se dará marcha atrás. Nos quedan muy pocos minutillos, los dedicamos para hablar un poco de lo que hace la patronal para fomentar el empleo, la formación, esto de los, ¿cómo es?, gestor de videocurrículum, que hemos estado espiando por la página web, y también el autoempleo femenino. Coméntenos un poco cuál es la preocupación en este ciclo, donde están poniendo toda la carne en el asador
para que sea...? Sí, nosotros hemos trabajado siempre mucho el emprendedurismo, tenemos un programa que es muy exitoso desde hace muchos años. Ayudamos al emprendedor a trasladar su idea de empresa a una realidad a lo largo del año. Hacemos mucha formación para desempleados, también para trabajadores en activo. El empleo femenino es una prioridad y además desde que la Asociación de Mujeres Empresarias de la Comarca de Cartagena además está haciendo una labor importante y está muy activa en ese ámbito. Tenemos bolsa de trabajo, tenemos precisamente los videocurrículum, que lo que intentan pues es ponernos en las últimas tecnologías para que la gente pueda explicar qué es lo que sabe hacer para que alguna empresa lo contrate. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es facilitar el conectar a esos trabajadores o esos posibles trabajadores con las empresas y que los candidatos sean los mejores para que los puestos de trabajo que se buscan se desarrollen luego con la mejor garantía, ¿no? Esa es una de las patas que la Confederación trabaja, porque nuestra preocupación es hacer crecer nuestras empresas, pero siempre de la mano de la generación de empleo, que es lo que finalmente hace que la sociedad esté bien, que se generen cosas y que una sociedad vaya para adelante. Hablando de empleo femenino, no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Qué le parece el tema de la brecha salarial de las mujeres, ahora que de repente todo el mundo se ha dado cuenta y hay un movimiento ahí? Bueno, yo creo que son movimientos que, aunque yo creo que ponen en evidencia cosas que todos intuíamos, pero que está bien que de vez en cuando se nos recuerde, se nos ponga encima de la mesa y además tomemos conciencia y el compromiso de que esto hay que ir resolviéndolo. Pero para la empresa eso a medio o corto plazo parece muy complicado, ¿no? O sea, si de repente todo el empresariado dijera vamos a igualar los salarios. Bueno, yo creo que desde la patronal se ha apostado por hacerlo, eso es un gran paso y eso pues es una lluvia que tiene que ir calando desde arriba hacia abajo, porque bueno, es una cosa más que justa y eso debería de no ocurrir ya desde hace muchos años. Ocurre todavía, pues lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha para resolverlo. Y lo que nos toca a las organizaciones empresariales como aglutinadores de todas esas inquietudes y todas esas iniciativas empresariales es recordar que eso está todavía pendiente y que es una cuestión que tenemos que ir resolviendo. Y me consta que hay empresas y organizaciones empresariales que ya han ido trabajando esto y lo tienen resuelto, pero también es cierto que hay otras que todavía tienen un camino por recorrer. Muy bien, pues yo creo que nos hemos quedado muy pocas cosas en el tintero, ¿no? La verdad es que sí, un examen hemos hecho un recorrido por todos los temas importantes de Cartagena. Bueno, pues Pedro Pablo, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte, a ver si este ciclo es nuevo, llevan todas las infraestructuras a Cartagena que necesitan. Vamos a ver si fuera verdad. Y siguen tirándole a la economía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, chicas. Y a ustedes, recordarles que tienen el martes que viene una cita con nosotras, de nuevo en Trivium. Hasta entonces, que sean felices.